¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando la Biblia dice en el primer libro de Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros? Se está refiriendo a que obedecer, escuchar atentamente y poner por obra la palabra de Dios es mejor que ofrendar. Y es la obediencia la que realmente complace a Dios, más que presentar o dar ofrendas. Esto no quiere decir que la obediencia elimine el deber de todo creyente de ofrendar con libertad y alegría de corazón, pero es importante entender que el ofrendar no sustituye la obediencia. Algunas personas podrían confundirse y pensar que, al hablar de sacrificios, la Biblia se está refiriendo a hacer algo con dolor o mortificación, pero es claro al estudiar el contexto del pasaje, que se está refiriendo a ofrendar. El texto nos habla de víctimas, holocaustos y grosura de los carneros, y esto debido a que en la antigüedad, cuando se traía una ofrenda delante de Dios, se hacía sacrificando un animal, ya sea un cordero, un carnero, una paloma, etc. Si bien también se presentaban ofrendas de cereales, trigo o cebada, principalmente las ofrendas consistían en la muerte o el sacrificio de un animal sin mancha ni defecto, y esto apuntaba al sacrificio perfecto, que Jesucristo presentaría en sustitución de quienes habrían de creer en él para vida eterna. La exhortación de Dios por medio del apóstol Pablo, para todo creyente, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de él, lo cual es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Y esto no se refiere a someterse a Dios con dolor, sino a hacerlo en obediencia, como una respuesta de amor al amor que Dios nos dio primero. Los animales que se ofrecían en sacrificio en la antigüedad debían matarse, Dios ahora nos manda presentarnos vivos como ofrenda o sacrificio delante de Él. Para un creyente que ama al Señor, obedecerle y servirle es un gozo y un privilegio, no una carga. Es necesario aclarar que obediencia no se refiere a perfección y santidad impecable. Mientras estamos en este mundo y en este cuerpo todos tropezamos y caemos en pecado. Obedecer se refiere a la determinación de conocer y obedecer la palabra de Dios, para agradarle aún a pesar de nuestros errores, debilidades y tropiezos. En un falso evangelio muy popular en la actualidad se habla de pactar con Dios y se presenta el ofrendar a Dios como una especie de negociación monetaria en la cual se da para recibir con ganancias. Se ofrece sanidad, prosperidad y éxito en todo tiempo, como respuesta al ofrendar abundantemente a los pastores, líderes religiosos o ministerios entre comillas. Se habla de siembra y cosecha, y lo que realmente se siembra en el corazón de las personas que escuchan es la avaricia, la ambición y el amor al dinero, a los bienes materiales y al bienestar temporal y terrenal, y estas personas se convierten en seguidores de maestros conforme a sus propios deseos y como consecuencia no soportan la sana doctrina que los confronta con la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:3. La Biblia nos enseña la importancia de obedecer a Dios antes que presentar ofrendas. Pasajes como Oseas 6:6 que nos dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Isaías 1:11-20 nos habla de cómo todas las solemnidades y rituales religiosos son abominación, iniquidad y aborrecibles delante de Dios cuando no se practica la justicia. Amós 5:21-24. Que nos dice que reuniones, ofrendas y aún los cánticos de adoración no complacen a Dios, más bien son abominables y aborrecibles cuando se presentan como un ritual religioso que no va acompañado de obediencia. Jesús nos dice en Mateo 5:23-24, que si traemos una ofrenda al altar y no estamos en paz con nuestro hermano, esa ofrenda es inútil y Dios no la recibirá. Y por último, Miqueas 6:8 nos habla que Dios más que ofrendas, pide de nosotros el hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Él, en resumen, obediencia. Pero no podemos obedecer su palabra si no la conocemos y no la entendemos, y no podemos conocerla y entenderla si no la leemos, la estudiamos en su contexto y meditamos en ella. Es necesario, y es un deber de todo creyente ofrendar a la iglesia para ayudar a la obra del ministerio, obra misionera, distribución de material evangelístico, ayuda a los pobres, y para que el pastor pueda dedicarse al trabajo de la iglesia. El obrero es digno de su sostén, no es digno de una vida de lujos y extravagancias muy por encima del promedio de las personas que se congregan en la iglesia y lo sostienen, pero sí de recibir lo suficiente para que pueda vivir, sin que ni él ni su familia pasen privaciones. Mateo 10:10, y al hablar de obrero digno se refiere a quien trabaja en la obra a tiempo completo, y cumple con los requisitos dados por Dios en 1 Timoteo capítulo 3. No importa cuánto dinero se ofrende a la iglesia o a determinado líder religioso, si no se hace de acuerdo y en obediencia a la palabra de Dios, y si no es consecuencia de estar dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, es un ejercicio religioso inútil e infructífero, del cual Dios no se agrada. Dios no vende sus bendiciones, y Él no acepta sobornos. Deuteronomio 10:17.
Alguien podría pensar que cuando da dinero a la iglesia y comienza a experimentar prosperidad, es porque Dios está respondiendo con bendiciones a su forma de negociar con la fe. Pero es importante recordar que aun las personas que no conocen a Dios prosperan si trabajan diligentemente, y que aun las personas que no agradan a Dios y hacen negocios deshonestos pueden experimentar prosperidad material. Sin embargo, su prosperidad es solamente temporal y terrenal, mientras su destino eterno es condenación. Salmo 73, 2-12. Evite escuchar a un predicador o pastor que solo le habla de pactar monetariamente, de lo grande e importante que es usted, y de todas las cosas materiales que usted va a poseer, y nunca confronta su pecado ni lo exhorta a buscar santidad. Ese no es el verdadero evangelio y ese no es un verdadero hombre de Dios. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 9 de abril de 2016.